término de la lista de legisladores provinciales del Partido Obrero, o Partido del Obrero, va a decir la boleta, ¿eh? Partido del Obrero. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Muy buenas bienvenido. tardes, muy buenas tardes. Un placer, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, me alegro. Germán fue candidato a gobernador del Partido del Obrero en el 2023. Así es. Y nosotros tenemos un acercamiento a ese partido a través de un conocido que llegó a la Cámara de Diputados, Aurelio Díaz, un gran dirigente de la izquierda, un gran militante fundamentalmente, una muy buena persona, que siguió desarrollando sus tareas habituales mientras fue diputado provincial. Y hoy lo tenemos a uno de los que lo continúa en la militancia. La militancia de izquierda en todo el país es de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de dejar cuestiones de lado para involucrarse en los conflictos de las fábricas, en los conflictos de instituciones. Y tiene una militancia muy buena, muy fuerte, muy sostenida. El otro día estuvo acá Verónica. Valeria o Verónica Nani. Verónica Sí, Nani. sí, sí. Y bueno, hoy lo tenemos a Germán Báez. ¿Cómo va esa campaña, Germán? Bueno, la verdad que con mucha alegría por recorrer un montón de lugares, estuvimos en la facultad, en los lugares de trabajo y hay muy buena aceptación, sobre todo después del primer debate, donde entendemos que tuvimos, más allá del tiempo y de la exposición, una buena performance, por lo menos Sí, así nos la reconocieron en algunos medios y la gente en sí en la calle, donde bueno, intentamos un poco señalar las problemáticas que hay en la provincia, dilucidar las responsabilidades políticas sobre esto y bueno, plantear una salida sin duda desde nuestra perspectiva, siempre en defensa de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres, que bueno, que es siempre la política que hemos llevado adelante, no solamente cuando hemos estado, como bien nombraba, sí. con Aurelio ocupando la banca de la legislatura, donde yo era parte del equipo de asesores, por lo tanto tenemos ya una experiencia y un recorrido que bueno, que va a ser volcado ahora si tenemos la posibilidad nuevamente de estar en la legislatura del Chaco. Y bueno, y es importante porque habrás visto que se esbozan muchos eslogan de renovación, de gente nueva que tiene que de alguna manera venir bueno, a colaborar y a poner su cuota y su experiencia en una mirada para una sociedad, ¿no?, compleja que se desarrolla. Y bueno, y creemos que finalmente estas figuras que se plantean como renovadoras no dejan de ser las responsables de haber llevado la situación de la provincia en la cual estamos viviendo, ¿no? Son uno u otro partido que ha gobernado, cogobernado, y creo que los resultados están a la vista, una pobreza, la verdad que en crecimiento y que es lamentable, al punto de llevar al Chaco a la provincia más pobre del país, una indigencia que ya hablamos de gente que vive en condiciones, ¿no?, donde se prima de acceso a alimentación, acceso a determinados servicios básicos para poder llevar la vida adelante, de un 25%, un avance en la precarización laboral también muy notable, ¿no es cierto?, un desempleo producto de estas políticas nacionales de ajuste que a la provincia nos ha golpeado y mucho, con una caída de la obra pública, la verdad que estrepitosa, y bueno, y sin duda que toda esta serie de problemas necesita tener una respuesta central donde ponga el ojo en los problemas más fundamentales que está atravesando la clase obrera en el Chaco, que en las recorridas que hemos hecho en los distintos lugares, en las universidades, en las escuelas, sobre todo en el interior donde esto se agrava más, la cuestión salarial es lo que más es lo fundamental. La gente, incluso en los lugares de trabajo, la gente que está en planta, no todo el tiempo exponiendo que no llega a fin de mes, que cada vez es más difícil, que cada vez se priva de ciertas cosas,
para poder, bueno, llegar a fin de mes, estirar. Entre las compañeras y compañeros de trabajo llueven las cartillas de todos productos de belleza, de diferentes marcas para poder estirar, ¿no? Incluso Publirubros, porque hacen otros trabajos de refrigeración, changas, albañilería, como para, bueno, poder estirar ese magro salario y poder pelearle a esta situación inflacionaria, a esta situación bueno, de que está en el país, que está en la provincia, donde el costo de vida es tan elevado y los salarios son tan magros. Vos sabés que yo estuve en Villa Ángela en oportunidad del primer debate de los candidatos en primer término a la legislatura provincial, y me interesó tu mensaje y tu desempeño, porque no te prendiste en lo que normalmente hacen los candidatos, que es un diagnóstico como si van a ser gobernadores de la provincia. Claro. La legislatura es una cosa totalmente diferente, allí se legisla, se hacen proyectos de ley para mejorar la calidad de vida o todo lo que tenga que ver con la provincia. No se gobierna, se legisla. Y tuviste la oportunidad de no prenderte en eso, ni tampoco en la chicana de ir contra aquellos que fueron, que tuvieron responsabilidades de gobierno, sino que te centraste en la propuesta, que es, creo, lo que la ciudadanía espera de ustedes, sí. Y lo que se espera en un debate. Sí, la responsabilidad de los legisladores no solamente en administrar la cuestión material, sino que finalmente son cuestiones materiales que influyen sobre la vida de las personas. Y bueno, nos parece importante esto, poder más allá de nuevo del tiempo, poder compartir y generar un debate que finalmente me parece que tiene que, más allá del debate en sí, de lo que implica a los candidatos, tratar de atravesar la pantalla y llegar a un debate en la sociedad en su conjunto, porque la estamos pasando muy mal, y la verdad que la situación no se ve un horizonte que transforme la realidad social a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Estamos viendo que las políticas a nivel nacional son de ajuste, incluso reconocidas por sus mismos voceros, y que el acuerdo al que ha arribado, ¿no? Porque estas elecciones se desarrollan en un contexto bastante particular, donde la Argentina nuevamente, ¿no? Va al 23 acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para los que peinamos un poquito de canas, claro. Bueno, podemos dar, ¿no? Bastante experiencia y testimonio de lo que ha sido los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y no es un acuerdo distinto al que hemos vivido antes, qué sé yo, lo más cercano puede ser durante el 2001, 2018 con Macri, 18. ¿No es cierto? Pero la política finalmente de este carry trade que ya ahora hasta se está enseñando en la televisión pública, sin desprestigiar la herramienta, pero quiero decir lo que señala todo una política del gobierno nacional, donde no hay una salida a un programa de industrialización, a un programa de un avance de la obra pública, sino al contrario, ¿no? Finalmente, por lo menos lo que se ha evidenciado del acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, implica un avance de la edad jubilatoria, 5 años más, bueno, una flexibilización laboral. Implica ahogar los presupuestos provinciales, porque los fondos coparticipables se los va a quedar el Estado Nacional para maniobrar frente a la situación, ahogando y ahorcando a las provincias con los presupuestos ya escuetos que tenemos. Mañana parte del temario es salud y educación, y bueno, y la verdad que la salud está en estado grave, sí. Y ni hablar la educación, con todo esto que estábamos discutiendo de los sueldos y también la infraestructura, que la verdad que tenemos docentes que están dando clase en lugares sin ventanas, sin ventiladores, a veces los baños, sin agua, en escuelas, ¿no? Que no quiero decir que estas sean escuelas rurales del interior provincial donde la situación se agrava, sino acá en el macrocentro también ya convivimos con esa situación. Entonces, sin duda de que todo este contexto en el cual se desarrollan las elecciones, con un acuerdo con el Fondo Monetario que va a venir a ajustar aún más los salarios, va a venir a ajustar aún más las condiciones de vida de la sociedad, no solamente de la Argentina, sino también del Chaco, hay que enfrentarlo con políticas que den una garantía al salario, una garantía a los derechos de los trabajadores, de las mujeres tan atacadas, ¿no? con
por este gobierno también nacional, y con la particularidad de que el gobierno provincial se alinea en esta elección con un frente con la Libertad Avanza. Y reconocido hasta por sus propios voceros, bueno, lo que van a buscar es justamente esto, una mayoría en las legislaturas, así como en los congresos nacionales, para poder atravesar todo este plan bueno, de ajuste, este plan de entrega pactado con el Fondo Monetario Internacional, y que los políticos sin dudas van a pulsear para que esto se lleve adelante. Lo cual, bueno, la responsabilidad de señalar, por eso nos parece importante poder atravesar la pantalla, aprovechar los medios, aprovechar toda la verdad que con mucha alegría y con mucha nos han dado el espacio que nos han dado los medios para poder expresarnos, porque bueno, hay que organizarse, y habrá que poner todas las herramientas que tengamos a favor de la clase trabajadora, sean diputados, sean sindicatos, sean las organizaciones mismas barriales, sean los docentes en las escuelas, los trabajadores en los hospitales, a bueno, empezar a discutir esta realidad, porque totalmente, bueno, hay que transformarla. Totalmente. Se da en esta circunstancia un pedido de urgencia al Fondo Monetario Internacional de un gobierno que siempre denostó al Fondo Monetario Internacional y que se cansó de decir que el país que acudía al fondo era porque habían fracasado sus políticas. Efectivamente, fracasaron las políticas, no llegaban a las elecciones y acudieron al Fondo Monetario Internacional. Con una circunstancia muy dramática, porque las políticas del Fondo Monetario Internacional, tal como lo decía Germán Báez, no solamente son de ajustes, sino que además son inflacionarias. Y este gobierno, el único objetivo que tenía era bajar la inflación. O sea, el fuerte, digamos, económico, era como premisa, era bajar la inflación. Comenzó a subir la inflación. Y con este préstamo, y teniendo que hacer un ahorro para las finanzas del Banco Central, o sea, para acrecentar las reservas, para poder pagar los intereses de la deuda, van a llevar a un callejón sin salida. Hay quienes dicen ya que no se sabe si se llega a octubre. Claro. Con sí, no, de acuerdo, miembros del Fondo Monetario Internacional ya desconfían de haber entregado este acuerdo, porque bueno, yo un poco lo explicaba. A ver, tenemos un programa de streaming que sale todos los viernes, qué bueno, inculcando en las tecnologías ahora y los programas que hay que utilizarlo, porque ha modificado, la verdad, que los parámetros, así que es importante hacerlo. Bueno, un programa de 8 a 10, La Piedra en el Zapato se llama. Y vos sabés que ahí tratamos sale por YouTube. Sale por YouTube. Y tratamos de un poco de aclarar esta situación, porque inmediatamente que el gobierno firmó este acuerdo con el Fondo Monetario, donde permite esta política de bandas entre $1.000 y 1.400, tengo muchos amigos que trabajan en el comercio. Muchos comercios ya, más allá del rechazo de los supermercados, a los proveedores que ya venían con un aumento entre el 12 y el 14, muchos ya abrieron con el aumento ese lunes después de la firma del acuerdo. Y bueno, y sin duda que esto, como vos bien decías, esto va a profundizar una inflación. Y un poco lo discutíamos ahí en ese programa, ¿no? La fábula de la rana y el escorpión, porque este fondo y los miembros que participan y las personas que participan en este acuerdo, nosotros ya es Caputo, Sturzenegger, nosotros ya los conocemos. Entiendo que habrá alguna franja etaria, los jóvenes sobre todo, que por ahí no han tenido esta experiencia, pero son los mismos. Entonces yo les comentaba, bueno, que como la fábula de la araña y el escorpión, te cruzo el río pero no me piques, y en el medio del río el escorpión la pica a la araña y dice, bueno, está en mi naturaleza. ¿Cuál va a ser la naturaleza de Caputo si no hacer fugar la plata como ya lo ha hecho? Al punto ¿no? De que ya uno pone la televisión pública y está viendo cómo se utiliza, cómo se enseña al público, a la juventud, la maniobra del carry trade, que implica, no sé si tenemos tiempo para explicarlo, pero implica que viene cualquier capital de afuera, de moneda extranjera, incluso sacando crédito en otro país a intereses bajos, lo traes a la Argentina, lo cambiás por peso, abrís una caja de ahorro en peso que te da más intereses, después a los 6 meses, porque es la política que acaba de arreglar el Fondo Monetario Internacional, digamos, acuerdos a corto plazo, por 6 meses la volvés a transformar en el mercado en dólares y te la fugás. O sea que no es algo que, bueno, de nuevo, los que más o menos ya conocemos,
pero es algo que es una política terrible, que va Claro, no tiene nada que ver con una política de inversión en la República Argentina, inversión en empleo, inversión en industria, al contrario. O sea, esto y la apertura de las importaciones lo que hacen es terminar con la industria nacional, terminar con el empleo industrial, traer, cuando todos los países se cierran, nosotros nos abrimos, una cosa de locos. Este país está llevando una política totalmente diferente a los que son sus ídolos, porque Trump. Donald Trump es el ídolo de Javier Milei. Es más, hoy me enteré que la bronca de Javier Milei en los funerales del Papa fue porque pidió a toda la parte de ceremonial del Vaticano poder sentarse al lado de Trump. Sí, sí, y sí. los tipos le dijeron que no, que Claro. esto tiene un protocolo y que no corresponde. El tipo iba a buscar la foto, no le interesaba que haya muerto el Papa Francisco, ni mucho menos. Iba a buscar la foto. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos a contramano del mundo. El mundo se cierra para fortalecer sus industrias, para fortalecer su mano de obra, su gran capital que es la mano de obra, y nosotros nos abrimos para importar, pagar por las importaciones, tirar abajo todo lo que es la industria nacional y perder empleo. Esto ya lo vivimos en los años 90, nos fue muy, pero muy mal, muy mal. Esto terminó, desembocó en el 2001 con 40 muertes en Plaza de Mayo, una cosa tremenda, pero aparte con un país quebrado. Esa es la otra pata de la mesa. Ese es el tema. Un país quebrado que tuvo en algunos dirigentes políticos y en el cardenal Bergoglio, que en esa época era el arzobispo de Buenos Aires, la oportunidad de generar una mesa de diálogo que pudo sacar al país adelante. Pero Claro. esto no tenemos en este momento esa circunstancia. Esos dirigentes, en esa época vivía todavía Raúl Ricardo Alfonsín, había dirigentes todavía de peso y de consenso, ¿no? Que ahora no los tenemos. ¿Cómo están haciendo la campaña? Bueno, la verdad que recorriendo todos los lugares que podemos, nos invitan por suerte de varios lados, he tenido la participación en muchos medios, radios, y que tratamos de no decirle que no a ninguna, digamos, participamos en todo. Después, bueno, recorridas barriales, en los lugares de trabajo, tenemos una lista compuesta por varios integrantes docentes, Sí. estatales, bueno, trabajadores de la cultura, originarios, que lo cual nos parece muy importante porque la sociedad del Chaco con 10% de la población originaria y aparte todo lo que están viviendo los originarios, Sí, porque sí. si estamos hablando todo esto que vive el trabajador a pie, que está en planta, que puede acceder a un salario, una vivienda, bueno, sin duda que todo esto se complica mucho más en el interior y en el interior olvidado que sin duda tienen es el pasar de todas estas comunidades. Y bueno, lo cual nos empapa de una experiencia, aparte venimos de una elección anterior de presentarnos en 25 municipios, tenemos una organización en la provincia bastante importante bueno, que son canales también de información y formación constante Claro. bueno, de lo que sucede y de lo que sucede en el territorio, en el lugar de trabajo. Por lo tanto, nuestra política, que no es electoralista, sino que trabajamos todo el año, bueno, la verdad que llegamos a esta elección con un equipo preparado y con un programa que entendemos es consecuente con la problemática que está viviendo la clase obrera, la mujer, los jubilados en el Chaco. Y bueno, y sin duda que queremos reforzar esa defensa. La izquierda siempre ha sido una garantía, usted lo nombraba anteriormente, habrán visto en la televisión pública como en los medios, como los diputados de la izquierda no solamente defienden a capa y espada en la banca, utilizando esta herramienta a favor de los trabajadores, los jubilados, sino en la calle, bancándose las gaseadas, las represiones, Sí, y estando donde a nosotros nos parece que hay que estar, ¿no? Porque la verdad que con la miseria que están cobrando los jubilados, toda
los ataques que están viviendo el gobierno nacional, recorte de los medicamentos, bueno, el encarecimiento sin duda del costo de vida en esta franja etaria, en estos trabajadores pasivos que son siempre los más golpeados y los menos defendidos. Nosotros creemos que tenemos que estar ahí. Y sin duda también con la juventud, con la universidad, con la ciencia. Estuvimos recorriendo la universidad, más del 80% de los docentes de la universidad son pobres. Es terrible, están cerrando horas en distintos lugares porque los docentes, o sea, tienen que buscarse otros trabajos. Claro. La situación también se le complica para los alumnos, se cierran residencias estudiantiles, los alquileres se encarecen cada vez más. Con lo cual, bueno, se hace una situación bastante insoportable, bastante insostenible. Y es lamentable frente a una provincia que es pujante, que su sociedad lucha a diario por sacar no solamente a su familia adelante, sino por sacar el país adelante. Hay que sacarse el sombrero con la magia que hacen los trabajadores de la salud para llevar adelante los hospitales de cabecera que tenemos en la provincia, que no solamente atendemos los problemas de la provincia, sino que también atendemos problemas de otras provincias, los hospitales del interior, ¿no? Con tantas demandas. La verdad que el trabajador tiene una puja, una lucha que la verdad que nosotros queremos representarla, y bueno, y con el oído pegado a los problemas, con el oído pegado a las mujeres, a la juventud, bueno, vamos a llevar todo este programa, todo este compendio de proyectos que queremos presentar en la legislatura, que tienen que ver justamente con eso, con la defensa del salario, con la defensa de la salud, con la defensa de la educación, por un plan de viviendas. Miren, hoy estábamos haciendo un cálculo, un chaqueño normal, trabajador, necesita entre 10 y 15 años de sueldo para poder pagarse una vivienda. ¿Cómo vamos a hacer para hacer eso? Y al mismo tiempo hay que explicarle, ¿no? La sociedad tiene que entender por qué pagamos tanto alquiler, por qué pagamos tan caro los sueldos. Y hay que entender de que hay una dinámica de una especulación inmobiliaria, hay una renta agraria, hay un capital agrario. No todos la pasan mal en la provincia o en la nación. Hay un sector que se ha privilegiado con las políticas nacionales y provinciales, hay un sector terrateniente que son los que generan los aumentos, porque el que genera la ganancia en el campo especula con la venta de tierra o de terreno, en la construcción de edificios que a veces hasta están vacíos, y eso, la demanda aumenta la oferta, entonces hace encarecer el valor de los precios, especulando con terrenos que ni siquiera están habitados, pero especulando todo el día con el aumento del valor. Nadie va a venir a pagar, va a comprar un edificio para perder plata. Entonces esto hace encarecer constantemente el precio de la tierra, constantemente, al punto de ser inaccesible para un trabajador que está en planta, que con toda gana va y lucha a diario para llevar el pan a su casa y para vivir bien, para lograr acceder a este derecho que lamentablemente lo vemos tan negado y cada vez más imposible de acceder. Así es. Germán, yo te agradezco mucho la visita. Queríamos tenerte en el programa, por acá pasaron todos. Es la política editorial que tenemos de poder llevar la voz de todos, porque es una manera que tiene la ciudadanía y el electorado de escuchar todas las campanas, por decirlo de alguna manera. Esa es tu cámara. Decirle a la ciudadanía de la provincia del Chaco por qué los tiene que votar y a qué lista el próximo 11 de mayo. Bien, perfecto. Bueno, acá a nosotros nos parece que por todo lo que veníamos diciendo y analizando, el voto útil es a la izquierda. Votar a la izquierda, votar al Partido Obrero, a la lista 71, a los candidatos de la izquierda, es un voto a una garantía en defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los jubilados. Y nosotros entendemos que seguir con los mismos de siempre es hundirnos cada vez más en la situación que estamos viviendo. No queremos que el gobierno nacional obtenga mayorías en la legislatura para pasar este plan motosierra y de ajuste, y entendemos que los legisladores se reúnen en campaña, se pelean, pero después en la legislatura terminan pactando contra el pueblo. Por eso es necesario en estas elecciones darle un voto a la izquierda, llevar a la izquierda a la legislatura, y creemos que toda la clase trabajadora en el Chaco, las mujeres, los jubilados, la juventud, tenemos una oportunidad. Si hay una bronca constante por los salarios que estamos percibiendo, por la situación en la que estamos padeciendo, bueno, los responsables están ahí, que esta bronca se transforme en un voto al Partido Obrero, a la lista 71. Bien, se llama Germán Báez.